Bueno, sí. Buenos días chicos, hoy día en la clase de física vamos a ver movimiento de parabólico de caída libre. Es MPCL la simbolización. Entonces vamos a ver, este movimiento es una aproximación a casos reales, como por ejemplo el lanzamiento de una jabalina, el salto largo, el movimiento de una pelota de béisbol, el disparo de un proyectil desde un cañón. Significa son lanzamientos de proyectiles que tienen un ángulo de lanzamiento. No es como ya teníamos acostumbrado a ver, por ejemplo, en el caso de las movimientos de caída libre, que es en forma vertical, y en los movimientos horizontales, que es, por ejemplo, el MRU. En cambio, acá ya tenemos un ángulo de elevación, un ángulo de lanzamiento. Entonces, vamos a ver que el movimiento parabólico es igual al movimiento horizontal, como les había mencionado, de MRU, más el movimiento vertical de caída libre. Significa un eje horizontal más un eje vertical. Estamos uniendo esos dos. Un tiro semiparabólico es la mitad. ¿Qué significa la mitad? ¿Qué parte de la mitad de un lanzamiento de proyectil? No da todo la semicircunferencia que debería dar el proyectil. Significa que va o tanto de arriba, de abajo, perdón, arriba, o de acá arriba, abajo. Ahora, vamos a tener dos tipos de velocidades. Velocidad para un eje vertical y velocidad para un eje horizontal. Entonces tenemos velocidad en eje horizontal es x. Y si fuera velocidad en eje vertical, entonces al tener ya estos dos tipos de velocidades, vamos a hacer dos trabajos. Si es una velocidad horizontal, vamos a usar la fórmula del MRU. Y si vamos a trabajar con una velocidad vertical, vamos a usar las fórmulas del movimiento de caída libre. Y acá tenemos el recorrido que está haciendo el cuerpo. En este caso, E es por espacio. Espacio recorrido, que nosotros sabemos que es lo mismo que distancia. Entonces, velocidad en eje de X por el eje horizontal. También tenemos la gravedad cuando se trata de un eje vertical. Tenemos igual división de velocidades, velocidad inicial, velocidad final. Y acá tenemos la descripción. Nos dice, a ver, en la figura se muestra un cuerpo lanzado en A de manera horizontal con una rapidez Vx, que es, les dije, velocidad en forma horizontal. En el movimiento vertical se observa que la rapidez vertical en A es nula. Significa que el cuerpo no está yendo hacia abajo verticalmente. Pero a medida que el cuerpo cae, esta rapidez va aumentando. La distancia recorrida tanto en el eje vertical como en el eje horizontal se han efectuado en intervalos de tiempo iguales. Entonces, no debemos olvidar que todos los tiros semiparabólicos causados por la gravedad se resuelven con las siguientes ecuaciones. Movimiento vertical tenemos acá, la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y movimiento horizontal es igual a la distancia, que en distancia es igual a velocidad horizontal, velocidad del eje X por el tiempo. Como recordemos, esta es la misma fórmula de MRU. Ahora tenemos el tiro parabólico, que es un campo completo ya, un recorrido de una semicircunferencia. Tenemos nuestra velocidad angular, que lo podemos descomponer en dos: velocidad eje X y velocidad eje vertical. Estamos haciendo una descomposición vectorial. Entonces, analizamos los datos y tenemos que siempre el cuerpo va a llegar a una altura máxima. En ese eje va a recorrer la velocidad horizontal. ¿Por qué? Porque ahí se está deteniendo el cuerpo. Ya no va a tener una velocidad que vaya más arriba. Significa que ya no va a haber velocidad vertical. Entonces acá tenemos velocidad inicial, forma vertical, velocidad final, forma vertical. Y la velocidad horizontal va a seguir, va a seguir. Entonces tenemos que en el punto A los componentes de la velocidad son componentes horizontal. Tenemos que la velocidad de X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Y el componente vertical, la velocidad inicial, es igual a la velocidad por el seno de teta, el seno del ángulo. Entonces tenemos en la horizontal, ya habíamos descrito esa fórmula: distancia es igual a la velocidad del eje X por el tiempo.
Y en la vertical tenemos las fórmulas del MCL, el movimiento de caída libre, o MVCL, movimiento vertical de caída libre. Entonces tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Altura es igual a la semisuma de ambas velocidades multiplicada por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Y la altura tenemos que es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y acá tenemos las ecuaciones auxiliares que en este caso pertenecían al movimiento de caída libre. Tiempo es igual a la velocidad angular sobre la gravedad. Y la altura máxima tenemos que es la misma fórmula, velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahora tenemos una observación. Cuando nos estén dando un cierto ángulo, nosotros debemos recordar las razones trigonométricas, los triángulos notables. Entonces tenemos acá de 53 y de 37, que sus catetos son 3, 4 y la hipotenusa 5. De 30 a 60, que sus catetos son 1, 1 raíz de 3 y 2 en la hipotenusa. Tenemos el de 45, que los catetos son 1 y en la hipotenusa 1 raíz de 2. Y tenemos acá el de 16 y 74, que los catetos son 7, 24 y el hipotenusa 25. Entonces ahorita hemos hecho la parte teórica. En la siguiente semana vamos a hacer la parte de los ejemplos con los ejercicios. Espero hayan podido entender la clase de hoy día. Gracias.